Why arc flash and arc blast are so We're going to dangerous. energize this Let's power check out the panel, final similar to the type preparations. found in almost every industrial facility. Si quieres le puedes See quitar el what audio. happens when we create an arc. Sí, ahí están poniendo un maniquín. Maniquí es para lo fashion, ¿eh? Maniquín es para hacer experimentos. Se parecen las palabras, no son iguales. Entonces están colocando el maniquín con un tablero que tiene ya exprofeso una falla que nos va a producir cierto arco eléctrico. Lo que van a ver es aproximadamente entre 10 y 15 calorías por centímetro cuadrado. Es un arco promedio. Entonces todo lo que ustedes ven es esa incandescencia, ¿sí? El material se sublima, quiere decir que pasa de sólido a vapor en fracciones de segundo. ¿Qué es lo que pasa de sólido a vapor en fracciones de segundo? El cobre. ¿Qué expansión tiene de sólido a vapor? 67,000 veces. ¿Reclamará espacio? ¿Reclamará presión? Bien, gracias. Muy amables. Vamos a ver los efectos que puede tener el choque eléctrico. Son quemaduras por tensión de paso, por tensión de toque. Bien, depende de cómo circula y cuál es la trayectoria a través del cuerpo. Y también tenemos los efectos térmicos del arco eléctrico, que son principalmente quemaduras. Entonces lo que no queremos es contar con esos. Esto es por los fenómenos de las quemaduras por tensión de paso, por tensión de toque, ¿sí? Y las quemaduras por arco eléctrico del 25%, del 50% y del 75% del cuerpo quemado, en función de la edad y la tasa de sobrevivencia. Entonces quiere decir que la gente de avanzada edad tiene menos probabilidad de sobrevivir a una quemadura del 75% del cuerpo quemado frente a un joven de 20 años, ¿no? ¿Cómo se determina la gravedad de la quemadura? Pues depende de la extensión, si se inhalaron vapores, la posición del cuerpo, pero también si tienes ya enfermedades crónicas, cardiopatías, diabetes, etc. Parte del comportamiento, por ahí escuchaba las 5 S, etcétera, etcétera, pues orden y limpieza en las áreas. Esto está normado, lo ves en la 029 STPS, en el 10.2 J y K. En esos puntos ve lo relacionado con el orden. Mira qué diferencia con las instalaciones que se encuentran cumpliendo los espacios dedicados y los espacios de trabajo, ¿no? Toda esta metodología pues termina en fronteras de aproximación limitada, restringida y de arco, que les va a hablar posteriormente David. Y las etiquetas, tú ves las etiquetas, pero ¿de dónde sale la etiqueta? La etiqueta tiene un background, un soporte científico, técnico, tecnológico. Necesitas un software, necesitas herramientas y necesitas experiencia. El software es como tener un superavión, pero para manejar un superavión necesitas un superpiloto, ¿no? Mi amigo David, adelante. Si hay preguntas, las contestamos al final, con todo gusto. Pueden ser directas, pueden ser a través de la plataforma. Muy amables, muchas gracias. Soy Gustavo Espinosa. Gustavo, muchas gracias. Lo que nos platicaba Gustavo inicialmente es en el contexto de la normatividad. Específicamente nos hablaba de la NFPA 70E, que es un estándar internacional. En México sabemos que la norma oficial mexicana es la NOM 001C de 2012, que es la vigente. También sabemos que ya está la versión 2018 en proceso de ser liberada. Entonces aquí lo que estamos mostrando, bueno, es esta frase, ¿no? El desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento.
Y bueno, aquí un preámbulo, también seguramente hemos escuchado el tema del código de red, y algunos estamos ocupados, otros aún no hemos escuchado y otros ya lo logramos. Al final, el código de red lo que está ofreciendo es poner un orden a lo que ya existía, a esas normas. La utilización, las TPS, las NOM, las internacionales como ley EEE. Entonces, realmente, si nuestras instalaciones fueron diseñadas y construidas y mantenidas en el tiempo en base a esta regulación, pues seguramente muchas de las situaciones o disturbios no existirían, porque estaríamos bajo un control supervisorio y, por qué no, también bajo una planeación que es muy interesante. Bien, entonces regresando al tema de arco eléctrico, lo que estamos comentando aquí principalmente la NOM 001C de 2012, ya nos habla en el 110.16 de las etiquetas informativas, un ejemplo que visualizamos en la filmina anterior. Pero arco eléctrico, no solamente, ¿no?, porque nos ocurre que llegan a Bahor y nos preguntan ¿cuánto me costó un estudio de arco eléctrico? ¿No? Hay que estar en mi diagrama unifilar y luego no está ni actualizado. En realidad es una metodología de trabajo y ya la norma misma nos hace referencia a esos conceptos, por ejemplo, del cortocircuito, de la parte de la sobrecorriente, porque es una secuencia de trabajo. Bien, entonces, esto es dentro de la NOM 001C de 2012. También tenemos, continuando con otros estándares, ok, ya, es el verde, ¿no? Perfecto, disculpen. Ya mencionaba también Gustavo la NOM 0012, la 22 y la 29. Entonces, en muchas de ellas, como escuchamos en algunas pláticas, también hace referencias a las obligaciones del patrón, tener capacitado al personal, informarle de los riesgos a los que estamos expuestos, a trabajar en partes energizadas, como bien comentaban hace rato, lo ideal es llegar a un equipo energizado, pero por supuesto la línea de producción no se va a detener porque David viene a conectar un equipo. Entonces lo importante es capacitarnos y también es responsabilidad mía tomar ese curso, pues entenderlo, porque cuando yo llegue ahí y esté pegada a la etiqueta, debo tener esa capacidad de entenderlo y saber qué protección, qué equipo debo estar utilizando, pues para evitar esa posible falla, descarga o choque eléctrico. Entonces son otras normas mexicanas, la 22, la 29, y también referenciamos hace un momento a la OSHA y a la NFPA 70E, que principalmente tiene que ver con este tema de lo eléctrico, del arco eléctrico. OSHA es el debe y NFPA 70E el cómo. Usted disculpe, aquí creo que no le estoy picando correctamente. Bueno, entonces arco eléctrico mencionaba, es una metodología. ¿Cómo efectuamos un procedimiento de estudio de arco eléctrico? Pues lo primero es ir a sitio, conocer tus instalaciones, hacer un recorrido para un levantamiento de datos. No solamente de las etiquetas, ¿no?, el transformador, su porcentaje de Z, o el interruptor, sus ajustes, sino que también llevamos analizadores de energía, calidad de energía, precisamente para grabar o reconocer disturbios que pueden estar ocurriendo en tus instalaciones, en el tablero principal o cerca de un CCM, de un motor crítico de trabajo. Y todo esto, ¿qué nos permite? En ese recorrido, además del reporte fotográfico, del levantamiento de datos, de esa semana de medición, al menos que es lo que manda normatividad, regresamos al gabinete y ya en la oficina, con toda esta información, regresamos a la computadora. Gustavo ya mencionaba de software especializados. Seguramente hemos visto el dibujo de un diagrama unifilar, un dibujo que un software CAD lo realiza. Aquí estamos hablando de software de simulación, una herramienta que definitivamente lo primero que tenemos que hacer es dibujar, mas sin embargo, la gran diferencia estriba en que cada elemento tiene datos, su ficha técnica, y no solamente las partes eléctricas, también en el caso de un cable, por ejemplo, las distancias, su calibre, las partes mecánicas, en el caso de transformadores, su temperatura de trabajo, por ejemplo. Todas esas variables en la realidad impactan en el desempeño de los equipos, entonces se deben de considerar en el simulador para que precisamente el reporte pues tenga una precisión. La precisión de resultados será de tanta calidad como los datos que introduzcamos, ¿verdad? Entonces hacemos un levantamiento de datos, hacemos un modelado del sistema y de manera natural un estudio de flujo de cargas para revisar que todos los elementos estén interconectados, estudio de cortocircuito para revisar que haya la corriente de protección de cada elemento, la selectividad del sistema y la coordinación de protecciones. Ahora bien, también por normatividad, cada 5 años al menos debemos de tener actualizados nuestros diagramas unifilares. El deber ser es cada ocasión que hubiera un cambio, porque inclusive desde el diseño, si yo cumplo con los estándares, si yo construyo de esa manera, pero ocurre que no está este fusible o esta ficha técnica de este elemento que yo consideré, pues ya desde ahí estoy pues alterando mi diseño. Entonces lo importante es que siempre estemos revisando que cumplo con los estándares y la normatividad.
Y el tema de arco eléctrico, pues que requiere la corriente del cortocircuito, la coordinación, al final nos va a entregar la etiqueta que visualizamos, una etiqueta que se pega en cada uno de los tableros de mi red, desde la acometida hasta 480 volts. Bien, y bueno, es un ejemplo de la etiqueta. Ahora bien, hablaba yo del tema de diagramas unifilares actualizados. Es un diagrama unifilar, pero cuando hacemos un doble clic, a cada elemento se despliega su ficha técnica, su información, y lo cual nos va a ayudar precisamente a la ejecución de los estudios. Más aún, estos softwares no solamente toman las librerías que ya tienen precargadas y verificadas, sino que la información de los equipos en campo que yo llevé, puedo dar de alta esa información y bueno, precisamente mi sistema va a estar mejor representado. Un modelo matemático que nos permita pues, hacer esas simulaciones y análisis posteriores y por lo tanto, como consultores, entregarte lo que encontramos y las especificaciones de solución para cada uno de los disturbios que encontremos. El entregarle un estudio de arco eléctrico es esta etiqueta. ¿Qué vamos a leer en la etiqueta? Una primera parte es, como ilustramos, las distancias de trabajo, ¿verdad? Eventualmente y típicamente lo que hacemos, vamos un par de compañeros siempre a sitio, ¿verdad? Alguien que está, pues, el ayudante y el ingeniero certificado. No es suficiente tener un título universitario, hay que ser una persona capacitada, lo cual implica estudios que generen una constancia de DC3, habilidades y de conocimiento. Tanto, ¿no? Trabajo en alturas, trabajo con partes energizadas, usos de la herramienta de software, cursos de seguridad eléctrica. Y la otra información que podemos observar en una etiqueta es el EPP, especializado contra arco eléctrico. No es suficiente mi chaleco naranja y mi casco amarillo. Requiero precisamente ese traje, válgase la expresión, de astronauta, que me va a proteger contra esos dos riesgos que vimos de descarga o choque eléctrico. Entonces son trajes cuyo material está especificado en calorías sobre centímetro cuadrado, lo cual es un retardante al fuego y también, pues por lo tanto, me va a evitar, en el caso de los guantes, el tema de las descargas. Pero también, como veíamos en un video, pues no estamos exentos del choque de la onda de presión y por lo tanto también los efectos colaterales que pueda haber, las caídas, los espacios confinados, exposición a gases tóxicos, por ejemplo. Entonces hay que hacer siempre un análisis de riesgo, hojas de trabajo que nos permitan considerar a priori esas situaciones a las que podríamos estar expuestos. Hablamos aquí de la planificación, entonces son preguntas importantes que debemos tener siempre que realizar en juntas previas con el gerente de mantenimiento o DHS en una empresa, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor momento? Definitivamente no hay una libranza para poder trabajar desenergizado. ¿Cuántas personas vamos a ir? ¿En qué horario? Generar las hojas de permiso, los riesgos que cada uno encuentre, poder, describirlos. Seguramente el ingeniero, ¿no? Como consultor de seguridad, pues sabemos que todo eso es muy importante, ¿no? Y todo basado siempre pues, en las normatividades, ¿verdad? Entonces, esto todo nos ayuda, y no solamente a la parte eléctrica. Al final, estamos expuestos a un ambiente donde hay energía, que significará también otros temas, como térmicos, por ejemplo. Específicamente hablando de máquinas o de electricidad, también por parte de la OCHA tenemos otro método que es el candadeo y tarjeteo, el tag out, log out. Entonces hay una serie de pasos, los cuales el OTO en inglés, las siglas, pues nos permiten poder identificar esos puntos de riesgo y también candadearlos o bloquearlos para que así, si yo estoy hasta el otro lado de la planta, pues dejé energizado aquí mi sistema, pues mi compañero no vaya a venir, acaba de entrar a turno y no se dio cuenta que estábamos trabajando. Y es parte de la capacitación constante que debemos de tener, ¿no? Un ciclo virtuoso de revisión, de capacitación, energías peligrosas, fotografías de los candados en algún tablero donde yo estoy trabajando en mi CCM, por ejemplo. ¿Verdad? Hay identificación, hay colores, son estándares para poder identificarlos. La llave, ¿no? Al final de cuentas, la parte más importante, ¿no? Que tenemos que tener conservada. Y, por supuesto, comprobar en un momento dado la ausencia de tensión, si es que así se considera que fuera la opción de trabajar. La distancia de trabajo, pues ya lo veíamos, resultados del estudio de arco eléctrico, con el software de simulación, con datos de entrada que medimos, con levantamiento de datos en campo, la etiqueta informativa, la energía. Y no solamente son los estudios eléctricos los que nos ayudan a revisar un plan de trabajo o la metodología que sigamos con cada uno de ustedes. También tenemos soluciones de productos, como por ejemplo, aquí mi compañero Gustavo está mostrando un relé de protección contra arco eléctrico. Este equipo es de la marca Artec, que es una empresa finlandesa, pueden revisar atec.fi, y son líderes en el mundo de relés de protección. Específicamente la serie A100 se refiere a relés de protección contra arco eléctrico. Estas unidades son equipos basados en microprocesador
y que además es tecnología de punta, pero también con un concepto de simplicidad donde tanto la función como la operación pues es bastante exacta. Se utiliza también principalmente por el principio de luminosidad, la luz generada por un arco eléctrico. Entonces, inclusive, antes que mis dispositivos de sensores de arco eléctrico puedan detectar por la parte óptica la velocidad de la luz, lo identifica y dispara el dispositivo o el interruptor de ese circuito que está generando la falla, el arco, por ejemplo. Entonces, estos elementos también instalados en bancos de capacitores, por ejemplo, o en algún metaclal o evento que ustedes tengan, pues te ayudan a incrementar la parte de seguridad eléctrica pues, contra el arco. Y bueno, un poco ya cerrando, hablábamos de manera general de cuál es el riesgo, cuál es la principal causa, electricidad, descarga y choque. Entonces, pues hablábamos principalmente un poco de cultura, de capacitación, de atender la normatividad, de capacitarnos, responsabilidad de patrón para enseñarnos, nuestra responsabilidad para atender los cursos de seguridad, entenderlos y cumplirlos, porque igual fui al curso y leo la etiqueta, pero pienso que es algo muy sencillo y ni siquiera utilizo la protección adecuada, ¿verdad? Entonces es importante tener ambientes seguros de trabajo. La norma universal que hablamos, NFPA 70E, pues al final el objetivo es siempre desenergizar. Pero como no podemos desenergizar, buscaremos alternativas para minimizar o evitar el riesgo que sabemos que podemos estar expuestos. Y como recomendaciones finales, pues al final lo importante es la capacitación constante, respetar la normatividad. En un momento dado, claro que yo puedo atender y tener a un champion interno, una persona especializada, pero también a veces requerimos una asesoría externa. Entonces es muy importante también que ustedes revisen el currículum de quien llegamos a ofrecerte un servicio de consultoría, ¿no? Pasó con el código de red, se anuncia la resolución 151 y ya todos somos expertos, pero la pregunta yo haría es, ¿y cuántos proyectos he hecho de código de red? Entonces al final como VAOR lo que les ofrecemos es un servicio integral de estudios eléctricos como base y a partir de ahí podemos orientaros a su requerimiento, código de red, arco eléctrico, centro de carga, seguridad eléctrica, lo complementamos con cursos, una empresa hermana, con capacitación, con consultoría, con comercialización de productos. Estamos aquí donde están, en 1314, todavía nos quedan unos minutos y si no mañana con gusto podemos atenderlos, conversar y mostrarles el equipo. Muy bien, pues creo que efectivamente era nuestra última plática y les agradezco su atención y su tiempo. Muy amables. Muchas gracias a David Romero, a Gustavo Espinosa por esta increíble charla. Y el día de hoy también tenemos preguntas. Les recordamos que también a través de Slido, www.slido.com, si gustan ingresar, pueden hacer en este momento ahí sus preguntas o a través de este código QR que tenemos en pantalla. Tenemos una pregunta que dice, VAOR nos puede ayudar para cumplir con la normatividad que hoy establece la ley en México para evitar estos accidentes que mencionábamos. Pues puerta a costa sí, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, precisamente le pedimos la oportunidad de visitarlos para mostrar primero cuáles son los requerimientos necesarios para poder hacer un diagnóstico. Quizá hoy en día simplemente es una porción que te faltaría, pues es importante entender tu diagrama unifilar actualizado, algún estudio previo, tus planes de crecimiento, tus áreas de riesgo, conocer tu proceso, cada industria tendrá su particularidad. Entonces, con gusto, sí podemos hacer esa revisión y por una propuesta de diagnóstico del servicio. Muy bien. Tenemos por aquí otra pregunta. Muy bien. Sí, por favor. ¿Puedo acercar para acá? Como tal, el requerimiento de encontrar unidades de verificación para lo que es la norma 029, ¿cuentan con ese servicio ustedes? Sí, nosotros tenemos departamento de ingeniería como VAOR, ingeniería, capacitación, consultoría e inspección de normas. Pero están facultados para generar el dictamen. Sí, tenemos una unidad acreditada y aprobada. V. Ah, muy bien. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, pues les agradecemos mucho la presentación del día de hoy. A David Romero y Gustavo Espinosa, muchas gracias por haber participado en Expo Seguridad Industrial. Los pedimos con un fuerte aplauso. Les agradecemos su participación el día de hoy.